Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Valareso Carreño, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la ULIAN. Estoy cursando el segundo semestre y el día de hoy les daré la breve explicación acerca de la histología especial del tejido epitelial. Muy bien, el tejido epitelial es un tejido avascular, es decir, que no tiene vascularización, que se encuentra compuesto por células que recubren las superficies externas del cuerpo y también van a revestir las cavidades internas cerradas, como lo son el sistema vascular, el sistema digestivo, el sistema respiratorio y el sistema genitourinario. El epitelio también forma la porción secretora de las glándulas y sus conductos que van a excretar. Además, van a existir células epiteliales que son especializadas, que van a funcionar como receptores sensoriales, tanto del olfato, del gusto, de la audición y de la visión. Las células que integran los epitelios van a poseer tres características principales que las va a identificar. La primera de estas es que van a estar dispuestas muy cerca una de otras y estas se van a adherir mediante uniones intercelulares especializadas. Las diferentes funciones se asocian con tres regiones superficiales de diferentes formas o una morfología distinta. Por ejemplo, va a tener una superficie libre o una región apical, que la podemos observar aquí. También vamos a tener una región lateral y por último una región basal. Las propiedades que va a tener cada una de estas regiones van a estar determinadas por lípidos específicos y por proteínas integrales de la membrana basal. Su superficie basal, que es esta que estoy señalando aquí, se va a apoyar en una membrana basal subyacente, la cual es rica tanto en proteínas como en polisacáridos. Bien, dando ya este preámbulo del tejido epitelial, vamos ahora a explicar la clasificación de los diferentes tipos de epitelio que existen. Tenemos el epitelio simple, que es cuando solo hay un estrato celular. Como podemos ver aquí en el ejemplo de este gráfico, tenemos a este epitelio con un solo estrato, es decir, una sola fila de células, es decir, un espesor diminuto. También tenemos el otro tipo que es el epitelio estratificado, que es cuando el tejido posee dos o más estratos celulares. Como lo vemos aquí en el gráfico, este epitelio se va a encontrar compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, aproximadamente 7 estratos que van a estar unidos uno encima del otro. Bien, también podemos clasificar a los tejidos según las células que éstas poseen y lo vamos a clasificar de la siguiente manera. Tenemos por un lado al epitelio plano o escamoso, que es cuando el ancho de las células es mayor que su altura, por eso su nombre es plano, como lo vemos en la imagen de aquí, que se encuentra como aplanado o aplastado de superior a inferior. También tenemos al otro tipo que es el epitelio de células cúbicas, que es cuando el ancho, la profundidad y la altura son aproximadamente iguales. Como podemos ver aquí en este gráfico, las células van a tener una forma de un cubo de 6 lados que van a estar unidas entre sí. Y por último tenemos al otro tipo que es el epitelio de células cilíndricas, que esta se caracteriza porque la altura de estas células va a ser muy grande, es decir, muy excesiva, y va a predominar ante el ancho. Como por ejemplo en esta imagen de aquí, las células tienen una forma como de un cilindro, si ven que son un poco altas y su ancho no está tan delimitado. Bien, aparte de estas categorías, también tenemos ciertos grupos o categorías especiales de epitelios, como por ejemplo el epitelio pseudoestratificado, que más adelante lo vamos a ver mejor. Este epitelio pseudoestratificado se llama así porque pseudo es presuntamente, significa la palabra, entonces es presuntamente un epitelio estratificado, pero en realidad es un epitelio totalmente simple, ya mismo les voy a explicar por qué. El otro tipo de epitelio especial es el epitelio de transición o también conocido como urotelio, que es el que reviste las vías urinarias inferiores. Bien, además también existen epitelios a los que le vamos a dar ciertos nombres específicos, como por ejemplo tenemos al endotelio, que es el epitelio que recubre la parte interna de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. También tenemos al endocardio, que es el epitelio que va a tapizar o a recubrir los ventrículos y las aurículas del corazón. Y por último tenemos también al mesotelio, que es el epitelio que va a tapizar las paredes
y el contenido de las cavidades cerradas del cuerpo. Es decir, como por ejemplo las cavidades abdominales, la cavidad pericárdica, la cavidad pleural, etc. Bien, ahora les voy a dar ciertos o diferentes tipos de epitelio que existen, logrando una combinación en los epitelios que les mencioné anteriormente. En el lado izquierdo tenemos al epitelio plano simple, que es una mezcla del epitelio simple con células planas. Como lo podemos observar aquí, la característica del simple, ¿cuál era? Un solo estrato celular. Y plano porque sus células se encuentran aplanadas, claramente. Este tipo de epitelio lo vamos a encontrar en el sistema vascular, como el endotelio, en las cavidades del organismo, como el mesotelio, también lo vamos a encontrar en la cápsula de Bowman, que es en el riñón, en los alveolos pulmonares, entre otras estructuras. En el lado derecho tenemos al tipo de epitelio cúbico simple, que es una mezcla del epitelio simple con células cúbicas. Asimismo, simple porque tiene un solo estrato celular y cúbico porque sus células tienen una forma de un cubo. Este tipo de epitelio lo vamos a encontrar en conductos de glándulas exócrinas, también lo vamos a encontrar en las superficies del ovario, en los túbulos renales, en los folículos de la glándula tiroides, entre otras. Bien, acá también tenemos al epitelio cilíndrico simple. Este epitelio va a estar formado por células cilíndricas y simple porque es un solo estrato. Este epitelio lo vamos a encontrar tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso o colon. Y también vamos a ver que está presente en el revestimiento del estómago y en la vesícula biliar. Por otro lado, tenemos al epitelio pseudoestratificado, que como les mencioné al inicio, pseudo porque es presuntamente estratificado, ya que realmente es un epitelio simple, porque sus células aparentemente se encuentran en dos filas diferentes, pero no es así. Tanto las células basales, es decir, las que están adheridas a la membrana basal, como a las células más libres, es decir, las que están más arriba, van a estar pegadas a la misma membrana que es la membrana basal inferior. Entonces va a estar compuesto por un solo estrato. Entonces es simple, pero se le llama estratificado porque aparenta ser un epitelio estratificado. Este epitelio lo vamos a encontrar principalmente en la tráquea y en el árbol bronquial, además de encontrarlo en el conducto deferente y en el epidídimo. Bien, por último tenemos a los dos últimos epitelios, que es el epitelio plano estratificado. Asimismo, estratificado porque va a tener dos o más estratos. En este caso tenemos aproximadamente 6 estratos y va a estar formado por células aplanadas. Este epitelio lo vamos a encontrar en la epidermis, en la cavidad bucal, en el esófago, en la vagina, entre otras. Y al lado derecho tenemos al epitelio cúbico estratificado, que asimismo va a estar compuesto por células cúbicas y va a tener dos más estratos, en este caso son dos, y este lo vamos a encontrar tanto en los conductos de las glándulas sudoríparas y en conductos también de las glándulas exócrinas. Bien, por último, tenemos a los siguientes epitelios, que es el cilíndrico estratificado, asimismo formado por células cilíndricas y con dos o más estratos, y este lo vamos a encontrar en grandes conductos de las glándulas exócrinas. Y por último, tenemos al epitelio de transición, o también conocido como urotelio, que lo vamos a encontrar en el sistema urinario, tanto en los cálices renales, en los uréteres, en la vejiga, en la uretra. Bien, ahora les voy a hablar sobre la polaridad que van a tener las células de este epitelio. Las células epiteliales van a tener una región apical, que es más superficial, como la vemos aquí. Vamos a tener una región lateral y vamos a tener una región basal o base. Cada una de estas regiones van a tener características bioquímicas específicas. Bien, la región apical o libre, que es la que tenemos aquí, va a estar siempre dirigida hacia la superficie, es decir, hacia arriba, hacia la parte exterior. La región lateral es la que se va a comunicar con las células adyacentes, es decir, a las células que van a tener a los lados. Y por último, la región basal es la que se apoya donde encima de la membrana basal, que es la que tenemos aquí. Bien, como les dije, cada una de estas regiones van a tener especialidades. Empecemos con las especializaciones que va a tener la región apical o la más superficial. Aquí
para llevar a cabo las diferentes funciones, este tipo de región va a tener diferentes modificaciones que va a incluir las diferentes partes. Tenemos, por un lado, las microvellosidades, tenemos también a los esterocilios y a los cilios. Empecemos con las microvellosidades. Las microvellosidades son evaginaciones citoplasmáticas que van a contener un núcleo de filamentos de actina. Bien, como lo vemos aquí, estas microvellosidades, además de que van a estar cubiertas por actina, son unas proyecciones largas y cortas y van a tener forma irregular, van a tener como una apariencia de un bulto con pelitos. Bien, la función que van a tener estas microvellosidades van a ser absorber sustancias y también transportar los líquidos. Así, las células que llevan o que transportan principalmente líquidos y absorben metabolitos van a tener numerosas microvellosidades dentro de su epitelio. Mientras que en las células donde el transporte es menos activo, estas microvellosidades van a estar muy disminuidas. Bien, y van a ser más pequeñas, claro. Por otro lado, tenemos a los esterocilios, que son microvellosidades que van a ser inmóviles, es decir, no van a tener un movimiento. Se caracterizan porque van a ser mucho más largas que las que vimos anteriormente, que son las microvellosidades comunes. Estas de aquí se van a parecer como a las cerdas de una brocha. Los esterocilios no se van a encontrar muy fácilmente en los epitelios. Estos en realidad se van a encontrar específicamente en el epidídimo y en el conducto deferente del sistema genital masculino. Además de encontrarse en las células sensoriales, es decir, las células ciliadas del oído interno. Bien, pero en las vías espermáticas, los esterocilios van a tener la función de facilitar la absorción. Es decir, que aquí se van a encontrar los cilios que van a ser capaces de reabsorber, pero no de moverse. Mientras que hay una peculiaridad con otro tipo de esterocilios. Por ejemplo, los esterocilios del epitelio sensorial del oído interno son muy diferentes a los del epidídimo, por ejemplo, ya que estos no van a ayudar a la absorción, sino que estos van a tener una función más especializada, que van a encargarse de percibir y de realizar la vibración mecánica acorde a la sensibilidad que se recibe, y también van a servir como unos mecanorreceptores sensoriales del sentido de la audición. Por último, tenemos a los cilios, que son modificaciones superficiales comunes que se van a encontrar casi en todas las células del organismo. Estos cilios van a tener forma como de pelitos o de pestañas o de cabello, y es muy fácil de identificarlos en las placas. Bien, los cilios lo vamos a clasificar en tres diferentes elementos. Tenemos por un lado a los cilios móviles, a los cilios primarios y a los cilios nodales. Los cilios móviles son los que más han sido estudiados, y la función de esto es que va a generar la fuerza necesaria para darle la motilidad a dicho órgano. ¿Qué significa motilidad? Es decir, el libre movimiento del tejido. Los cilios móviles, que son estos aquí lo vemos, los pelitos que se encuentran señalados con una flecha, son capaces de mover líquido y partículas a lo largo de las superficies epiteliales. Estos, por ejemplo, lo vamos a encontrar en la tráquea, en los bronquios y en las tubas uterinas. En cuanto a la tráquea y en los bronquios, estos pelitos o estos cilios se van a encargar de barrer todo el moco y las partículas atrapadas en este para llevarlas hacia arriba, es decir, a la orofaringe, y ser expulsadas tanto con el estornudo o con la acción de toser. Y mientras que en las tubas uterinas, los cilios se van a encargar de transportar los óvulos y el líquido hacia el útero. Tenemos también a los cilios primarios, que son los que están aquí, que estos de aquí se caracterizan porque van a tener un solo cilio en cada célula. Por eso también son conocidos como monocilios, porque va a ser un solo cilio, un solo pelito por cada célula. Estos cilios no van a tener movilidad como los anteriores. Su característica va a ser que van a servir como mecanorreceptores, es decir, que van a recibir la sensación de
de presión sobre el tejido, también van a ser quimioreceptores y osmoreceptores, es decir, que van a percibir los cambios de los líquidos en este tejido. Además, estos cilios primarios van a intervenir en la percepción tanto luminosa como sonora de muchos órganos. Por último, tenemos a los cilios nodales, que no pueden encontrar una imagen, disculpen, que van a estar presentes únicamente en el desarrollo embrionario y estos van a tener la capacidad de realizar movimientos de rotación. Bien, ahora vamos con las especializaciones de la región lateral. Como las otras regiones, la anterior que les mencioné que fue la apical, la lateral también se va a caracterizar porque va a tener proteínas únicas, que en este caso van a ser las moléculas de adhesión celular, que va a unir a una célula vecina con otra. Bien, antes de que exista el microscopio electrónico, la unión estrecha entre las células epiteliales era atribuida a la presencia de una sustancia adhesiva viscosa conocida como cemento intercelular. Sin embargo, cuando se descubrió el microscopio electrónico, se pudo estudiar mejor esta región y se descubrió que ese cemento no existe, pero la unión de una célula con otra se le atribuye a otra cosa. Si teñimos en una placa, como la podemos observar aquí, podemos observar cómo existe una barrera diminuta o una barra que va a unir cada cara lateral de cada célula, una con otra. Aquí la podemos ver marcada con flechitas. Bien, esta barra va a tener un nombre que se le conoce como barra terminal. Este va a ser un sitio especializado que va a unir una célula epitelial con otra. Bien, la unión de las células epiteliales van a estar a cargo de tres complejos diferentes, que son las uniones ocluyentes, que son impermeables y van a permitir que las células epiteliales funcionen como un tipo de barrera. Entonces, al eliminar el movimiento o el paso del agua y de otras sustancias por esta parte de aquí, por el espacio intercelular, que es el que tenemos aquí, entonces se mantiene una separación físico-química de los compartimientos tisulares. Aquí podemos ver un ejemplo de las uniones ocluyentes que se realizan más o menos en la región apical y en la región lateral, lo que van a hacer que quede un espacio libre denominado espacio intercelular. Por otro lado tenemos a las uniones adherentes, que estas son las que le van a dar estabilidad mecánica a las células epiteliales mediante la unión del citoesqueleto de una célula con el citoesqueleto de la otra. Estas uniones son muy importantes porque estas van a mantener la armonía y la unidad estructural del epitelio. Y por último, tenemos a las uniones comunicantes, que son a las que van a permitir una comunicación directa entre las células adyacentes por difusión de pequeñas células, como por ejemplo células iónicas, aminoácidos, monosacáridos, metabolitos, etc. Este tipo de comunicación intracelular va a permitir que la cavidad celular coordinada, que es importante para mantener la homeostasis del cuerpo, se mantenga comunicada e intercambiando diferentes tipos de materiales, como por ejemplo proteínas, ya les dije, aminoácidos, etc. Bien, por último vamos con la última región, que es la región basal. Esta de aquí se va a caracterizar porque vamos a encontrar una membrana basal, que es esta de aquí. También vamos a encontrar uniones entre la célula y la matriz extracelular. Y también vamos a tener los repliegues de la membrana basal, o también conocida como lámina basal. Bien. La membrana basal o lámina basal es una capa densa o gruesa, en la que tenemos aquí, que les estoy señalando con el puntito. Acá también la podemos observar de color rojo. Es muy gruesa y densa, que se va a localizar en la base de todo epitelio. Esta se va a encontrar específicamente ubicada entre el epitelio, que es este de aquí, y el tejido conjuntivo subyacente, que es este que les estoy señalando acá. Acá en este corte histológico también vemos a la membrana basal, que va a separar tanto al epitelio como al tejido conjuntivo, que es el blanquito de aquí. Bien, la lámina basal en células no epiteliales no va a recibir el nombre de membrana o lámina basal, sino que únicamente va a recibir el nombre de lámina externa. Basta. Las uniones de células con la matriz extracelular son las que le van a dar el soporte
a la matriz extracelular sobre la que descansa la superficie basal de cada célula. Mientras que los repliegues de la membrana celular basal, aquí este tiene como característica que todas las células que transportan líquidos van a tener repliegues en la superficie basal que va a aumentar la superficie y así van a poder transportar mucha más sustancia, muchas más proteínas mediante conductos, entre otros. Aquí vemos claramente estos tipos de repliegues. Bien, ya para finalizar este capítulo, tenemos a las glándulas. Bien, a las glándulas las vamos a clasificar en dos grupos distintos. Tenemos, por un lado, a las glándulas exócrinas y, por otro lado, a las glándulas endócrinas. Bien, las glándulas exócrinas son las que van a secretar su producto en una superficie de forma directa, es decir, va a ir directamente al órgano que se necesite. Y lo van a hacer mediante tubos epiteliales o conductos que van a estar conectados con la superficie. Estos conductos pueden transportar el material que van a secretar estas glándulas exócrinas sin alterar su composición, o a veces pueden modificar su composición dando un producto final que es muy beneficioso. Bien. Las células de las glándulas exócrinas van a tener diferentes mecanismos para secretar su producto. Tenemos el mecanismo de secreción merócrina, que aquí tenemos un corte histológico, donde los productos que secretan van a llegar a la superficie de la célula, es decir, aquí, y van a estar limitados por vesículas que se van a encontrar adheridas a la membrana. Aquí estas vesículas se van a fusionar o a unir con la membrana plasmática y van a vaciar ese contenido que han transportado por un proceso que se llama exocitosis. Este mecanismo es el más común de secreción de las glándulas endócrinas y, por ejemplo, se lo va a encontrar en las células de los ácidos pancreáticos. Tenemos, por otro lado, otro tipo de secreción, que es la secreción apócrina, que es en donde se va a liberar el producto segregado en la porción apical o en la parte más superficial de la célula. Ya les enseñé anteriormente cuál era la superficie o la porción apical. Aquí esta porción se va a encontrar rodeado por una capa delgada de citoplasma que va a estar cubierto por una membrana plasmática que aquí claramente lo observamos. Este mecanismo de secreción lo vamos a encontrar en las glándulas mamarias, que son las responsables o las que van a liberar grandes contenidos de lípidos hacia la leche materna. Y ya para finalizar tenemos a la última forma de secreción, que es la secreción holócrina. Que aquí el producto no se va a acumular, es decir, no se va a liberar tan rápido, solo que se va a acumular dentro de la célula que va a estar madurando, y esta célula al mismo tiempo va a sufrir una muerte celular ya programada. Entonces, tanto los productos de secreción como otros tipos de material celular se va a eliminar hacia la luz o hacia la zona apical de la glándula. Este mecanismo lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las glándulas sebáceas de la piel y en las glándulas de los párpados. Mientras que el último tipo de glándula, que es la glándula de secreción endocrina, no van a poseer sistema de conductos como lo posee la exócrina. Las glándulas endócrinas van a secretar sus productos en el tejido conjuntivo, desde el cual entran hacia el torrente sanguíneo para alcanzar las células dianas a donde va a ser distribuido este producto. El producto que va a secretar la glándula endocrina se lo conoce, y es muy famoso, que son las hormonas. Aquí hay diferentes tipos de hormonas que van a ser secretadas por cada glándula específica, pero esto ya es otro tema que deberían revisarlo en el tema de glándulas endócrinas. Bien, aquí ya finalizo mi explicación del tema. Espero que les haya servido y haya sido de su agrado.